Estábamos hablando del tema que interesa en este momento a todos y es el de inmigración. Pues bien, hay diferentes protestas y marchas en varias ciudades de Estados Unidos que se están preparando precisamente para marchar sobre estos temas. Ya ha habido otras en otros estados, como por ejemplo en Texas, también lo hubo en California y por otro lado supimos que hubo marchas en otras ciudades y estados también. Pues bien, nos vamos a ir directamente con Gustavo Valdés, quien se encuentra en la ciudad de Atlanta, porque en el día de hoy la jornada pues la tenemos es allí. Gustavo, muy buenas tardes. ¿Y cómo avanza la jornada en Atlanta? Ana María, eso comenzó hace aproximadamente una hora. Puedes ver a mis espaldas. Esta es una combinación de protestas en general en contra de las políticas de Donald Trump, incluyendo inmigración. Hay una gran cantidad de personas que están hablando de los derechos de personas que tienen algún interés en los temas de género, que también sienten han estado bajo ataque durante el gobierno de Donald Trump, pero también podemos ver que los inmigrantes están presentes y están resaltando su voz. Esto ha sido parte de las protestas que hemos visto en varios puntos del país. En general, como le decíamos, ha sido a las políticas de Donald Trump, pero el tema de inmigración, momento en que sabemos ahora de que el gobierno de Estados Unidos ya envió al primer grupo de inmigrantes indocumentados al centro de detención en Guantánamo. Dicen que son personas que eran miembros de la pandilla Tren de Aragua, también que están aumentando las deportaciones y estamos escuchando cómo países latinoamericanos como El Salvador y ahora Guatemala dicen que recibirán a personas incluso que no sean ciudadanos de sus países en estos temas de deportación, lo que está causando ansiedad en la comunidad migrante, incluso aquellos que ya tienen mucho tiempo, porque creen que a pesar de que el mensaje inicial era que no se iba a deportar a aquellas personas que ya tienen mucho tiempo en el país, hay algunos casos, reportes de eso. También estamos viendo, por ejemplo, en estos momentos en una ciudad en Colorado, están llevándose a cabo operativos de inmigración. Y bueno, veremos qué es lo que sucede. El gobierno de Donald Trump ciertamente enviando un mensaje que esta es una de sus prioridades y la gente, un grupo de verdad pequeño en comparación a lo que hemos visto en otras ocasiones. Yo recuerdo en el 2000, por ejemplo, 2010, 2008, incluso durante el gobierno de Donald Trump, que había protestas en contra de las deportaciones, eran mucho más amplias de lo que hemos estado viendo en estos momentos. Quizá un ejemplo de cómo ha cambiado la opinión pública en el tema de inmigración, que fue uno de los temas que le dio la victoria a Donald Trump en las elecciones del año pasado. Gustavo, también ya se vio movimiento de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera, ¿cierto? Así es, y estos son parte de los cambios. La amenaza de aranceles que implementó Donald Trump durante el fin de semana llevó a la reacción del gobierno mexicano a que anunciaran que 10,000 miembros de la Guardia Nacional de ese país estarán desplegados en la frontera. Ya llegaron los primeros a la frontera en Coahuila, que es una frontera pequeña comparada, por ejemplo, con Tamaulipas o otros estados. Por el número de cruces que están disponibles en este estado, Tamaulipas es la frontera más amplia, pero esto también ya es respuesta de los gobiernos latinoamericanos a las políticas de Trump, tratando de adaptarse y demostrar que están tratando también ellos de hacer algo para detener el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos. Estas son imágenes de Aurora en Colorado, de las redadas que avanzan en diferentes puntos de Estados Unidos como parte del decreto presidencial para adelantar redadas masivas en Estados Unidos. Vámonos hasta Atlanta, desde allí nos acompaña Gustavo Valdés. Gustavo, las redadas continúan, los vuelos de deportación también, pero ha habido movilizaciones de quienes se oponen a este tipo de medidas. Y a pesar de que un juez federal hoy detuvo esta orden ejecutiva, el decreto que emitió el presidente Donald Trump, tratando de quitar la ciudadanía a personas simplemente porque salieron en Estados Unidos, eso no significa que se detienen las acciones. Y hoy, todo el país,
especialmente en las capitales de los estados, hubo manifestaciones que, hay que decirlo, no son tan enormes como las que hemos visto en el pasado, pero que son significativas porque se oponen a la agenda del presidente Donald Trump, no solamente en cuestiones de inmigración, sino también en cuestiones de derechos para las personas que se identifican en un género distinto, algunas otras políticas relacionadas ahora también con la distribución de ayuda para otros países, ayuda humanitaria, pero el tema de inmigración es uno que resuena. Hoy platiqué con una manifestante que participó en las protestas en el Capitolio en Atlanta, la capital de Georgia. Se reconoce indocumentada, pero dice que no tiene miedo de hablar por su gente. Pues me afecta directamente porque trae mucho miedo a la comunidad. La comunidad que quiere llevar a sus hijos a la escuela, que quiere ir a trabajar, que quiere tener una vida normal, ver que tienen miedo, porque a pesar de que inmigración supuestamente solamente se está llevando a los criminales, muchas veces no siempre es eso. Hay personas que a veces viven en casa con alguien que tiene un récord criminal y si son indocumentados también directamente son impactados y afectados. Pero estos políticos, este sistema, todo el tiempo está cambiando la definición que es un criminal. Y esos fueron algunos de los comentarios que escuchamos. Obviamente la comunidad indocumentada la más afectada, pero también aquellos que tienen familiares que estén en esta situación, incluso personas que dicen sus hijos son nacidos en Estados Unidos, están manifestando este temor. Remarco el hecho de que en esta protesta participaron en el Capitolio de Georgia unas 200 personas antes de que comenzara a llover. Estuvieron ahí bastante tiempo, pero no son las cantidades de personas que hemos visto, especialmente en el primer gobierno de Donald Trump, aunque ha habido otras manifestaciones durante el fin de semana en distintas ciudades, pero en cuestión de inmigración tampoco son tan grandes como las que vimos, por ejemplo, durante el gobierno de Barack Obama cuando se deportaron un número récord de personas, Juan Carlos.